Estados Unidos señalaba que las medidas arancelarias que había puesto contra China eran propia de una defensa de la moral pública y todo ello, pero de todas maneras terminaba afectando el artículo 1 y 2 del GATT. ¿Cuáles fueron los Ujú. principios que se tuvieron en cuenta para esa resolución? En general, la resolución de la OMC en este sentido no fue una mayor sorpresa, ¿no? Estaba claro que la justificación que estaba dando Estados Unidos a las medidas era una justificación, por decirlo de una manera diplomática, bastante sui generis, ¿eh? De hecho, en la decisión, ojo que la decisión es solamente del panel, ¿eh? No es una decisión definitiva, ¿no? Como no hay órgano de apelación funcionando ahora, probablemente va a quedar como una decisión temporal durante bastante tiempo. Pero en la decisión el panel se mete un poco a la justificación de Estados Unidos en el fondo examinar cuáles son los objetivos que tiene el país que produce bienes y si esos objetivos tienen como un efecto no directo, sino un efecto indirecto que puede afectar la seguridad, en este caso, de Estados Unidos. Y ese argumento bastante creativo, por decirlo nuevamente de una manera diplomática, el órgano, el panel lo rechaza claramente. Ahí no tengo la decisión a la vista en este minuto, pero entra con bastante detalle y en el fondo siempre fue evidente que lo que está, digamos, las medidas de Estados Unidos eran en principio vulneratorias del GATT. La cuestión y el punto de Estados Unidos era que esas medidas se encontraban justificadas por una excepción, en este caso una excepción básicamente de tipos de seguridad. Y ese es el argumento donde inmediatamente, con bastante detalle, el panel se concentra y lo niega absolutamente. O sea, no fue una sorpresa para nadie, ni para Estados Unidos, la verdad, que se iba a perder eso. Pero bueno, Estados Unidos sabe perfectamente que no hay órgano de apelación funcionando ahora, así que no hay mucho que hacer. Claro, porque para que la resolución tenga efectos, primero tendría que pasar a un órgano de apelación y luego a la implementación de las medidas. Pero en este caso, Claro. ¿qué rol tiene Estados Unidos si es que en la decisión, ¿no? Porque algo que siempre se le ha caracterizado a la OMS es que se recalcaba su principio democrático de que todos tenían que estar de acuerdo para tomar decisiones. Y en este caso, para el órgano de apelaciones, me parece que Estados Unidos está teniendo un rol bastante esencial en el no establecimiento de este órgano. O sea, Estados Unidos es el responsable de que no esté funcionando el órgano de apelación ahora, no hay ninguna duda, y Estados Unidos tampoco pretende que sea algo distinto, digamos. O sea, no hay ninguna duda que hoy en día el órgano de apelación no está funcionando por una decisión concreta de Estados Unidos. Estados Unidos estaba claro que estaba molesto con la forma como el órgano de apelación había estado funcionando, y eso, ojo, que viene desde antes de Trump. Las primeras síntomas de molestia o las primeras manifestaciones concretas de molestia de Estados Unidos ya vinieron de la presidencia Obama, ¿no? Esa fue la primera vez, por ejemplo, donde se decidió no renovar a un miembro del órgano de apelación que representaba a Estados Unidos, porque se estimó que no había estado obrando de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Y después fue la primera vez que se bloqueó el nombramiento o el renombramiento del miembro de Corea. Eso pasó durante la presidencia de Obama. Entonces, ya venía de antes. El problema se exacerbó porque de a poco fueron venciendo los nombramientos de los demás miembros del órgano de apelación y Estados Unidos se negaba a hacer el nombramiento, pero nunca, hasta muy recientemente, avanzó un pliego de posiciones acerca de qué es lo que querían para poder destrabar el sistema. Y hasta hace un par de semanas se publicó, Lighthizer publicó como un Open-Ed, creo que fue en el Washington Street Journal, donde daba por primera vez los puntos que Estados Unidos le gustaría que se modificara de la OMC para poder destrabar el nombramiento del órgano de apelación.
Y respecto a la renuncia de Acevedo, que fue bastante polémica, o por lo menos así lo percibimos desde Latinoamérica, respecto a renunciar y dentro de la siguiente día ser miembro de PepsiCo, ¿cómo afectó esto a la OMC? No le ayudó mucho, encuentro yo. Ahora, la posición de Acevedo está bien fragilizada. Acevedo logró en la primera parte de su mandato hacer cosas que Pascal Lamy nunca consiguió. O sea, logró sacar el acuerdo de facilitación de comercio, que era el primer acuerdo que se obtenía desde la creación de la OMC. Hubo también algunos acuerdos preliminares en otras materias que podrían haberse a lo mejor avanzado más, pero de parte de Estados Unidos, y al parecer, esto no se sabe bien los detalles, porque él dice que renunció por motivos personales, pero hay otras personas que dicen que fue también por algún tema de depresión Estados Unidos estuvo a punto de salirse de la organización completamente. Entonces, yo creo que no se sabe todavía con certeza qué fue lo que pasó, pero ese claramente no le ayudó. Ahora, las elecciones del nuevo director general pueden, dependiendo quién sea electo definitivamente, pueden implicar un nuevo paso en destrabar esto. Ahora, depende mucho quién vaya a ser. Yo no lo tengo muy claro. Probablemente la persona que sea más cercana a Estados Unidos, al actual gobierno, es Liam Fox de Reino Unido, pero yo no creo que él tenga muchas posibilidades de ser electo. Esa es mi impresión. Así que todos los demás candidatos a mí me parecen, bueno, también el candidato de Arabia Saudita podría tener ahí una relación también de buenos lazos históricos con Estados Unidos, pero el resto de los candidatos me parece que no están en la misma línea, entonces no sé si va a ayudar o va a hacer algo muy parecido con Acevedo. Claro, justamente eso es lo que a veces se cuestionaba en la OMC, porque de todas maneras, supongamos que se llegue a implementar la decisión que ya se ha tomado respecto a la guerra entre Estados Unidos y China, van a tener que ellos ponerse de acuerdo para un tiempo en el cual se tengan que implementar las medidas y una serie de acuerdos. Pero para ello se necesitaría también que el director sea alguien que tenga buenas relaciones con ambos países, ¿no? Para que en verdad sí se pueda llegar a un acuerdo, si no se seguiría dando la vuelta en lo mismo, que es una guerra comercial entre ambos países. Hay un elemento que es claramente en contra de China, pero las medidas que Estados Unidos adoptó respecto de China no son muy diferentes de las medidas que ha adoptado respecto de otros países, y que está planeando adoptar respecto de Europa. La escala, en el fondo, la escala, la entidad de las medidas abarca mucho más bienes y todo en lo que respecta a China, digamos. Pero el principio de que Estados Unidos en el fondo cambió su política, dejó de jugar de manera multilateral para pasar a jugar de manera unilateral, eso es un hecho con China y con muchos otros países. O sea, si Estados Unidos considera que hay un desbalance comercial entre Estados Unidos y el otro país, ese otro país puede ser Canadá, puede ser Europa, puede ser un país aliado a Estados Unidos, y la manera como Estados Unidos ha estado reaccionando es muy similar a la que ha reaccionado con China, con algunos pequeños bemoles, pero en el fondo es una medida unilateral. Claro, justamente tomando de ejemplo la situación de Estados Unidos, de ya no recurrir tanto al multilateralismo, igual pasa quizás con el Brexit. Quizás eso no quiere decir que la OMC tiene que buscar adaptación a algo mucho más actual. Claramente la OMC ha sido, en el fondo, ha sido prisionera de su propio éxito, ¿no? O sea, la OMC logró al momento de su creación, el año 94, la OMC logró cosas que muy pocas organizaciones internacionales han logrado, ¿no? Y ese momentum que tuvo el momento de la creación, después de terminar la ronda de Uruguay, nunca se volvió a repetir. Y yo creo que el error de la OMC fue continuar con este principio de que al ser miembro de la OMC hay que tomar todo o nada, digamos. Entonces hay que hacerse cargo uno firma todos los acuerdos, y
y se mantuvo la obligación del consenso absoluto para todos los acuerdos. Lo que ahora estamos viendo desde el punto de vista del nombramiento del órgano de apelación, cómo eso afecta muchísimo. Eso limita la capacidad de adaptación de la OMC. Si la OMC, como otras organizaciones internacionales, pudiese tomar decisiones con un determinado quórum, ¿vale? Algunas que requirieran mayoría, otras 2/3, 3/4, podría tener más flexibilidad, pero en la realidad la regla del consenso es una regla que políticamente correcta, suena muy bien, pero no es la más eficiente. El consenso te lleva en este tipo de organizaciones siempre a adoptar el mínimo común denominador. Tú tienes el punto en que están todos de acuerdo y ese siempre es el más bajo, no es necesariamente el más eficiente. Entonces, esa forma de construir una organización fue exitosa hasta que la organización se creó, pero una vez que la organización ya existía, creo que faltó la visión de que debía adaptarse para situaciones como lo que estamos viendo ahora. O sea, era bastante impensable a finales de los 90 que íbamos a volver a un unilateralismo, al resurgimiento del nacionalismo económico, de populismo por todos lados, pero ahora eso es lo que pasa en todos lados. Entonces, si se hubiese pensado eso, lo ideal habría sido adaptar la forma como se toman las decisiones en la OMC y habría sido más fácil salir de este embrollo en que se encuentra la OMC ahora. Profesor, ¿y usted cree, o sea, cuáles son las herramientas que ahorita la OMC tendría para adaptarse? ¿O ya sería necesario crear otra organización que pueda ya lidiar con estos problemas actuales? A ver, la OMC tiene ciertas herramientas, o sea, hay ciertas cosas que en el fondo, por ejemplo, se está haciendo hoy en día. En materia, por ejemplo, de comercio digital o en materia de facilitación de inversiones, hay muchos miembros han adoptado estas discusiones no formales para tratar de, en el fondo, crear una especie de acuerdo plurilateral. La OMC tiene mucho que ofrecer, digamos. Nosotros damos por sentado una serie de cosas gracias a la OMC. Y esos miembros, yo creo que la forma correcta sería de propugnar este tipo de acuerdos que son en cierta forma compatibles con la OMC, pero al final del día la única forma de garantizar una flexibilidad completa va a ser reformar la OMC. Eventualmente yo creo que Estados Unidos va a volver al ruedo, pero va a volver exigiendo ciertas cosas, digamos. ¿Cómo es que la OMC articula con otras organizaciones dentro de la arena internacional, como la OIT, la Organización Mundial Aduanera o la OMS, que sí o sí tienen que ver también con el comercio exterior? ¿Cómo se da esa articulación? Esa articulación en la práctica pasa bastante frecuente. No es infrecuente que los distintos comités y consejos de la OMC se relacionen con estas otras organizaciones. Hay ciertas organizaciones que obviamente por el tema que tratan son mucho más cercanas a la OMC que otras organizaciones. Entonces, por ejemplo, ciertas organizaciones que están establecidas como órganos de referencia en materia de medidas sanitarias o fitosanitarias, como el Códex Alimentario, por ejemplo, implica que tengan una relación muy cercana con la OMC. También todo lo que es el sistema armonizado, entonces la organización aduanera tiene una relación también muy directa con la OMC. Entonces, no creo que ese sea un problema, en realidad. Eso no es parte del problema, creo yo. Además, el submundo de Ginebra ayuda mucho a que toda esa gente se conozca, que se encuentren, hay instancias tanto sociales como académicas, como diplomáticas, donde se encuentran frecuentemente. Entonces, yo no creo que ese sea un problema. Creo que mi impresión es que hay buena relación con Naciones Unidas, con la OMPI, con montones de otras organizaciones que son relevantes en distintos aspectos de la OMC. El problema es que la organización se creó con reglas que sirvieron para crearla, pero que no sirven para manejarla. Y para manejar la organización es como cuando tú creas una sociedad. Cuando tú creas una sociedad tienes que estar todo el mundo de acuerdo, tienes que firmar los estatutos, tienes que crear. Pero una vez que firmaste los estatutos, en cualquier sociedad
se establece que ciertos quórum, ciertas mayorías para adoptar ciertas decisiones. Si tú te establecieras que para cada decisión tienes que volver a la regla del pacto social, es decir, que todos los firmantes estén de acuerdo, bueno, va a ser muy difícil modificar esa sociedad. Entonces, lo que está pasando con la OMC no es tan extraño. Lo extraño, creo yo, es que no vieron venir el problema de que era necesario flexibilizar la toma de decisiones en algún minuto para que no se produjera lo que está produciendo ahora, que en el fondo que un miembro de la organización la tiene tomada como rehén, en cierta forma. Claro, y la idea sería solamente modificar el quórum o, por ejemplo, llegar al límite de lo que sucede en Security Council, de posibilitar que hayan 5 países que tengan votos permanentes y hasta puedan vetar a otros. Yo creo que Estados Unidos no tiene esa pretensión, ¿eh? O sea, si tú lees los 5 puntos que te mencionaba de Lighthizer, dice que primero se apliquen las rebajas de tarifas, se apliquen a todo el mundo, y que todas las excepciones que se han establecido a través de acuerdos de libre comercio, por ejemplo, sean mínimas, y que en el fondo tratar de egalizarlas lo más posible, digamos. Lo que es bastante raro, porque Estados Unidos es uno de los países que ha firmado más tratados de libre comercio, pero bueno, ellos lo ven, la narrativa que establecen es que Europa ha firmado más que ellos y Europa está beneficiándose de esta rebaja arancelaria, en el fondo, sin compartir esas rebajas con Estados Unidos, con otros países, lo que les parece injusto. Parece raro porque Estados Unidos, como te dije antes, es uno de los países que más tiene tratados de libre comercio. No es el que más tiene, pero es uno de los países que se ha caracterizado por eso. El otro elemento que Lighthizer establece como condición para volver a andar el sistema es que los países no se puedan autocalificar como países en desarrollo o en vías de desarrollo, como lo que pasa actualmente con China, con India, que se autocalifican una condición y eso les permite tener derecho a cierto tratamiento más beneficioso, y eso a Estados Unidos no le parece justo. Y yo creo que en ese punto Estados Unidos tiene un punto bastante razonable. Efectivamente, creo que no puedes colocar en el mismo saco India y China que Perú y Chile, digamos. Claramente no, el poder de las dos economías no es el mismo. Entonces, ese es un aspecto que ahí yo encuentro que sí tiene razón. El otro punto que Lighthizer establece como requisito es, en el fondo, establecer normas especiales para el capitalismo de Estado, en el fondo, cuando las empresas que participan en el comercio son empresas estatales, y eso lo dice expresamente que está hablando de China. Ahora, no es el único país que hace capitalismo estatal, pero claramente el que tiene más importantes empresas estatales. Entonces, que ese punto no se pueden tratar las empresas estatales de la misma manera que una empresa común y corriente. Y yo creo que también ahí nuevamente, también hay un punto. Lo otro es que limitar un poco estos tratados de libre comercio que permiten estas rebajas aranceles sean de tipo regional, como el NAFTA, o sea, solo entre países vecinos y no entre países que no se encuentran ni siquiera cerca, porque en el fondo eso desvirtúa el propósito de los tratados de libre comercio y entra un poco en contradicción con la regla de la cláusula nación más favorecida de la OMC. Ese es un punto que se ha discutido también durante muchos años, pero también es extraño que Estados Unidos lo tome como algo negativo cuando Estados Unidos está proponiendo el TPP y cosas así. Entonces es un poco contradictorio. Y el quinto punto, y hasta aquí yo creo que en el fondo es una muestra de lo que Estados Unidos quiere de flexibilidad. Estados Unidos quiere rediseñar completamente el sistema de solución de controversias. Y quiere volverlo al sistema antiguo antes de que se creara la OMC, que es básicamente un sistema de arbitraje con una sola instancia sin apelación, o si hay una apelación, sea una apelación que sea solo válida para ese arbitraje, no un órgano permanente de apelación, para evitar de que se cree una especie de jurisprudencia como lo que está pasando hoy en día, que si bien formalmente no es vinculante, los países citan, digamos, las decisiones del órgano de apelación. Ahora, yo creo que ahí hay un gran problema porque muchos países no quieren volver a ese sistema
el tener un órgano de apelación tiene una serie de ventajas, da más consistencia o más coherencia a las decisiones que se adoptan, son más predecibles, para bien o para mal. O sea, a veces pasa que el órgano de apelación a lo mejor ha adoptado medidas que son cuestionables, pero por lo menos se sabe para dónde va. Yo no creo tampoco que se solucione el tema de eliminar el órgano de apelaciones. Si miras esto, lo comparas con otro sistema paralelo que es el arbitraje de inversiones. En el arbitraje de inversiones no existe un órgano de apelación. Sin embargo, los tribunales arbitrales se citan continuamente los unos a otros y hay ciertas decisiones que son más seguidas por otros. Entonces, yo no creo que eliminando un órgano de apelación se vaya a acabar la referencia a casos emblemáticos, a casos muy importantes que van a seguir apareciendo. Entonces, va a ser complicado que por lo menos en el actual gobierno de Estados Unidos se reelecto. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo actualmente. ¿Eso funciona a la dirección actual de Estados Unidos o también implica, por ejemplo, que varios países tengan discrepancias, como por ejemplo eliminar el órgano de apelaciones o algunas otras modificaciones? Considerando que para cualquier modificación ahorita se necesita unanimidad, entonces ¿usted considera, ya para terminar, que estas expectativas de cambio es algo posible en la realidad o no? Yo creo que en la realidad no va a haber ningún cambio hasta que no haya un cambio en el gobierno de Estados Unidos. Ahora, eso no significa que quien sea el próximo presidente de Estados Unidos, ya sea ahora o después de la reelección del actual presidente, vaya a volver a la OMC con los brazos abiertos, porque como te expliqué antes, los problemas comenzaron con Obama. Ya existían, entonces estas críticas ya venían de antes. Ahora, la manera de enfrentar las críticas es radicalmente distinta. Una cosa es bloquear el nombramiento de una persona, evitar la segunda nominación de uno de tus propios ciudadanos, y otra cosa es bloquear todo el sistema. Yo creo que probablemente con una presidencia en la misma línea de la que venía la presidencia de Obama, habrían habido problemas, pero no habrían bloqueado todo el sistema. Pero van a ver, o sea, yo creo que tiene que haber cambio. Claramente, cuando se creó el órgano de apelación, un grupo de países pensaban que estaban creando una instancia para corregir defectos específicos, muy puntuales, no en general, que todo el mundo fuera a apelar. Y dentro de esos países estaba Estados Unidos. Y que pasó es que el órgano de apelación se transformó en una corte internacional, que Estados Unidos nunca quiso crear una corte, por eso se llama órgano de apelación, no se llama corte de apelaciones, porque Estados Unidos nunca quiso crear un tribunal internacional. Y en ese sentido, claro, los miembros del órgano de apelación se comenzaron a llamar jueces entre ellos. Entonces, hay algo, como te expliqué, de las 5 cosas que leímos de Lighthizer, yo le encuentro la razón a lo menos un par. O sea, lo que están diciendo no es absolutamente ridículo o sin fundamento. Hay un par de cosas que son contradictorias, porque Estados Unidos se aprovechó de ella también mucho tiempo, pero hay un par de cosas que tienen razón. Ahora, la forma es la forma de solucionar el problema, básicamente evitar el funcionamiento de la organización. Yo creo que no. Podrían haber, pero bueno, esa es la forma como está actuando Estados Unidos ahora, y no solamente Estados Unidos, la verdad, muchos otros países están actuando de una manera unilateral, volviendo a las normas de proteccionismo, de nacionalismo económico. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, por eso se nota más, pero otros países están haciendo lo mismo.